Ola, doucha benvida á 33 edición do concurso escolar da 11 e a súa fundación. Non sabes como comezar a falar do acoso cos teus alumnos? Non tes moi claro como traballar a unidade didáctica da web? Non pasa nada. Neste videotutorial, a nosa asesora pedagóxica vaiche ensinar como comezar a traballar o tema deste ano nunha clase de secundaria ou FP básica. Estás preparado? Pois comencemos. En primeiro lugar, propoñémoslle comenzar sen falar especificamente do acoso, convidando aos teus alumnos a que conten como se senten ao ir cada mañá ás aulas sabendo que van ver aos seus amigos. Felices, contentos, e que expresen como creen que deberían sentirse todos os rapaces no cole. Alegres, seguros. Suxerímosche que o fagas mediante notas adhesivas, achegando así concreción, visibilidade e unha maior interacción á dinámica. Vexamos como fai a nosa asesora na aula. Salvo que un día tengáis un examen. Normalmente, ¿cómo vais al cole? ¡Contentos! ¿Algo más aparte de contentos? ¡Felices! Vale, todo esto que os estoy preguntando me lo vais a apuntar en el post-it que tenéis delante de vosotros. La pregunta sería, ¿cómo llegas al cole? ¿Cómo crees tú que debería ser el cole? ¿Un sitio feliz y contento, como estáis diciendo? ¿O...? ¿Apuntamos el mundo? Sí. Lo que os surja. Tenéis 3 post-its para cada uno. ¿Cómo llegas al cole? ¿Y cómo crees que debe ser el cole? Claro, ¿cómo es el cole? Es decir, el colegio es un sitio donde se aprenden materias, donde se os forma como personas, pero más allá de eso, el colegio es una extensión de vuestra casa, porque es una extensión de vuestro territorio. Aquí tenéis vuestros amigos, vuestro grupo, y según termináis, de forma libre, os vais levantando y me vais poniendo los post-its en la pizarra. ¿Algún voluntario quiere levantarse y empezar a leer todo lo que está escrito? Venga, Gonzalo. Nos vas a leer todas vuestras propuestas, vuestras ideas. El colegio debería ser divertido. Voy al colegio contento y feliz por mis amigos. Llego con sueño pero con muchas ganas de aprender. Yo creo que el colegio debería ser un lugar de diversión pero también de tranquilidad. Cuando llego al colegio tengo ganas de ver a los demás. Debería ser un sitio al que nos gustase ir. Llego muy feliz y con ganas de aprender. El cole debería ser un lugar para aprender y entretenerse. Contenta, feliz, alegre y amigable. A continuación, a nosa asesora vai proceder ao visionado dun vídeo que servirá para poñer en situación aos alumnos e permitirános despois reflexionar e debater con eles. ¿Estamos de acuerdo entonces en que el colegio tiene que ser este sitio? Donde vengamos con confianza, con tranquilidad, nuestra segunda familia. Pues ahora vamos a hablar de otra realidad, de lo que pasa cuando esto no es así. Sabéis que no todos los chicos vienen contentos al colegio. Desgraciadamente son muchos los chicos, y cada vez más, en este año 2015, según los datos de la Fundación ANAR, las solicitudes de ayuda respecto al acoso han crecido un 75%. Es decir, si aquí somos 12, debería pediros que 7 se levantaran. Y esos 7 representarían ese 75% más. ¿De acuerdo? Intentar poneros en esa situación, ¿vale? En la que ocurre todo lo contrario a lo que acabamos de escribir en nuestros post-its. Podes empregar esta mesma ligazón que ves en pantalla ou calquera outro vídeo que consideres adecuado para comenzar a falar do acoso cos teus alumnos. Dentro vídeo. Venga, niños, silencio. Jamie, ¿puedes salir a la pizarra y explicarnos de qué va tu redacción? 2016, Nemesis, Fallen Angels, Sheon, Conexión Orihuela-Barcelona. El
tenido que aguantar a subnormales que no me conocían y que me juzgaban, ¿sabes? He tenido que aguantar que me golpeen por ayudar a colegas para que después me fallen. Llegar a casa con la cara destrozada, con el corazón en guerra por no poder hacer nada. Esa impotencia que sientes también la siento. Yo también usé la rabia por falta de argumentos. Lo pagué con mi familia, con mi gente, con ella que me sujeta constantemente. Lo siento, nunca lo hice adrede. Aprendí que si no te la juegas pierdes. Me insultaron, me dejaron de lado por ser distinto, solo por escribir y no querer beber del litro. Nunca fui de esos, yo sé muy bien lo que es sentirse solo aún estando mis padres. Grité histérico por si alguien me escuchaba, me lancé del tejado y abajo no había nada. Sentías miedo, ya lo sé amigo, nunca estuviste solo porque lo viví contigo. Me temblaba el cuerpo al salir ahí fuera, evitaba, pero estaba en el punto de mira. Humillación tras humillación, uno se cansa y empieza a pensar si de verdad vivir le renta. Cada día una nueva amenaza, miro por la ventana y no amansa la tormenta. Punto crítico, mi mente va a estallar. Tengo que hacer algo para poder aliviar esta rabia interior que me desgarra. Voy a plantarles cara, juro que van a pagar. Una sonrisa también oculta dolor y que todo se puede lograr si tienes valor. Estoy roto en la ventana mirando todo pasar, sin plantar cara a mis miedos. Pido explicaciones pero nadie me las quiere dar. Tengo que salir yo solo, estoy pensando en marcharme lejos de este lugar. Hallar paz de cualquier modo, la suerte de mi lado siempre acaba por marchar. No aguanto más este dolor. Estoy roto en la ventana mirando todo pasar, sin plantar cara a mis miedos. Pido explicaciones pero nadie me las quiere dar. Tengo que salir yo solo. Hoy escribo en la pizarra, sin ánimos ni ánima, gastando tiza como lágrimas, gasté entre páginas. ¿Será que vi pasar a tiempo el tiempo? Nunca dijo nada. O quizá que siempre queden espinas debajo el alma. Hasta el alba me quedé pensando en el pie de la cama, haciendo balance de las cosas buenas y las malas. Iban sumando las dudas pero también problemas, restando los días en los que no andaba ciegas. Apliqué contactos estando solo en fase REM, porque en sueños yo moría como un rey en ajedrez. Me dejaron tocado y hundido como un avión, el hastío de mi propia soledad, el cubierto de frío. Tío, aunque fuera complicado sonreír lo hacía, aunque el alma no quería, yo forzaba las mejillas. Nadie podía entenderme porque nadie más que yo entendía cómo vivía su suerte. Y ausente cargaba el peso de la mochila y dolía. Era otro día igual que el anterior mientras llovía. Recuerdo mi cara mirándose en el espejo, empapada por el llanto con cicatrices por el cuerpo. Y nada de esto tenía que haber pasado, o al menos es lo que yo pensaba antes de haber cambiado. Porque es la experiencia el que te hace fuerte, y gracias a ello soy quien soy y ya no me cambio por nadie. Estoy roto en la ventana mirando todo pasar, sin plantar cara a mis miedos. Pido explicaciones pero nadie me las quiere dar. Tengo que salir yo solo, estoy pensando en marcharme lejos de este lugar. Hallar paz de cualquier modo, la suerte de mi lado siempre acaba por marchar. No aguanto más este dolor. Que che pareceu? Seguro que lles gusta aos teus alumnos porque, como ves, se fala de ti, coa súa mesma linguaxe. A continuación, a nosa asesora vai propoñer aos alumnos que expresen por escrito o que farían eles se un amigo estivese nesa situación e que o poñan en común. ¿Qué os parece? Triste. Triste. ¿Cómo podríamos remediar esta situación? Ponerme en el post-it con una palabra, un concepto, algo. Ayudar, escuchar, oír, lo que os venga después de escuchar este tema. Nos hemos quedado todos muy tristes. Para los niños estos... Tú como persona, ¿qué harías tú si tú tienes un amigo que sufre?
que va descontento al colegio. ¿Con una sola palabra? Bueno, una frase corta, vamos, como lo hemos hecho aquí, ¿vale? Y según la tenéis, os levantáis y la ponemos aquí. Escuchar, pararse a pensar, la ayudaría y la escucharía, escuchar a esa persona y ayudarla con todo lo que necesite, escuchar sus problemas y ayudarle, no tener miedo de ayudar al débil, ayudar a esas personas haciendo que piensen que todo se puede solucionar. Tras a posta en común e reflexión grupal das súas respostas, propoñémoslle analizar cos teus alumnos o plan de convivencia do teu centro para que o coñezan, que podas comprobar se o entenden e que sexan críticos co mesmo. Se cadra teñen ideas sobre como melloralo. Bien, dicho esto, todos tenemos claro que lo que queremos y lo que nos sale de dentro es ahora escuchar, ayudar y expulsar, tomar medidas. Entonces, a partir de ahí, vosotros como cole, en la agenda, tenéis un documento que es el plan de convivencia. ¿Qué significa convivencia? Yo. Di. Convivir con los demás. Bien. ¿Qué significa convivir con los demás? Tener una serie de reglas que permitan el respeto entre todas las personas. Muy bien. Con las que estamos el día a día. Y eso lleva implícito el respeto, la tolerancia, compañerismo, ¿qué más? Intentar ayudar en todo lo que se pueda. Intentar ayudar en todo lo que se pueda. Quiero que abráis ahora vuestra agenda donde vienen descritas estas pequeñas normas de convivencia de vuestro colegio. Despois, convídaos a crear o seu propio plan de convivencia para a aula. Para iso, suxerimosche configurar equipos de traballo e utilizar a ficha 5 das sesións de traballo do material didáctico, titulada Normas de convivencia do centro e mellora para previr o acoso escolar. De lo que se trataría sería de formar una especie de plan de convivencia elaborado por vosotros, con vuestras palabras, con vuestras ideas, con vuestras opiniones surgidas a raíz de este problema del que estamos hablando. Vamos a trabajar la creación de una asamblea. ¿Por qué una asamblea? ¿Quién me podría definir qué es una asamblea? Dime. Muchas personas que ponen en común una opinión. Muchas personas que ponen en común una opinión. Y llegan a una conclusión entre todos. Llegan a una conclusión entre todos para poder actuar. No perdáis la perspectiva de por qué estamos aquí y de lo que estamos trabajando. Compañerismo, empatía, ponerse en el lugar del otro. Respetar a los compañeros, escuchar las opiniones de los demás. Respeto mutuo. Todos somos iguales, todos somos diferentes, pero no podemos ser indiferentes a lo que les pase al resto de nuestros compañeros. Unha vez fixaron as súas propias normas de convivencia, a nosa asesora propónlles pasar a acción creando unha asamblea de iguais, repartindo cargos e funcións para que todos tomen parte activa no seu plan de convivencia na aula. Aquí, entonces, quedarían reflejadas vuestras normas, ¿vale? Las que tendrían que ser propias de cada clase, de cada grupo o aula. De lo que se trata ahora es de establecer quiénes van a ser los portavoces y se van a asegurar de llevar a cabo y a buen término todas estas normas que habéis sacado en común. Luego, la segunda parte de la tarea de la actividad consiste en crear una asamblea. Para iso, podes utilizar as fichas 3 e 4 das sesións de traballo que atoparás no material didáctico da web, tituladas Funcións dunha asamblea de iguais e asignación de roles da asamblea de iguais. Voluntarios. Vamos de elecciones. Yo soy el defensor de todos. Un defensor de los estudiantes será el que escuche lo que pidan sus compañeros según la urgencia. Un vocal o encargado o encargada de igualdad, que se encargará de la igualdad de la clase. Necesitaremos un secretario, que será el que escriba todo lo que se acuerde en estas asambleas que estableceréis con vuestra tutor o tutora.
Y por último, el presidente, que será el máximo responsable de que, ya, todos queréis ser presidente, pero conlleva una gran responsabilidad. Si hemos establecido que estas son vuestras normas, ¿vale? El presidente tendrá que velar porque realmente se cumplan. Aquí tenemos a dos encargadas de igualdad. Para poder votar a una de las dos necesitamos pues que escucharlas, ¿no? Vale. Venga. Vamos. Yo creo que escuchar a los demás, porque es muy importante escuchar las dos opiniones de las dos personas. Sería como una figura de un mediador, que es alguien que no opina, que escucha a las dos partes. Pues yo creo que debería escuchar a los demás y tal vez la igualdad no sea dar a las dos personas lo mismo, la misma solución, sino acorde a su personalidad, su forma de ser y a lo mejor lo que necesite. Y por último, Presi. Pero ¿estáis dispuestos a asumir tanta responsabilidad? Por favor, que todo el mundo esté feliz. Que todo el mundo esté feliz, tú. Que se respeten mutuamente todos a todos y que seamos amables y compañeros. Bien. Dar prioridad al respeto mutuo entre todos y que haya empatía para que se puedan solucionar todos los problemas. Reflexión individual. Y escribimos. ¿Cómo será la asamblea? La asamblea, la idea es que la planteéis cada uno en vuestra clase junto con la tutora, tutor, en las horas de tutoría. Delimitación de los aspectos que se van a tratar en la asamblea. No hay que hablar de otras cosas que no sean de este tema. En la asamblea hay que hablar sobre personas que sufren acoso y buscar soluciones. ¿Qué soluciones así a bote pronto me podríais dar? Ayudar. Dime, Gonzalo. Escuchar. Nicolás. Zanjarlo antes de que se extienda más. Zanjarlo antes de que se extienda más. Muy bien. Víctor. Tener empatía con esa persona. Aplauso. Ben, pois xa presentamos o tema do acoso na aula. Os alumnos reflexionaron, crearon o seu propio plan de convivencia na aula e constituíron a súa asamblea de iguais para actuar contra o acoso. Aquí acaba este tutorial. Esperamos que fora de utilidade e que axude a converter aos teus alumnos en auténticos activistas contra o acoso. Porque somos diferentes, non indiferentes.